buenos días y un placer de recibirlos aquí. Quería que nos comente un poco acerca de este cultivo, de esta parcela, esta nueva experiencia del cultivo de coco y primeramente si nos podías hablar sobre lo que es el Mbocayá. Bueno, el bocayá es un cultivo originario aquí de Sudamérica, ¿verdad? Es la Crocomia totay y es un cultivo para mí muy interesante porque podemos obtener varias cosas de él, por ejemplo, el tema de aceite, ya sea de pulpa o de almendra, como también el tema de speller para el alimento de ganado. Las hojas se puede usar también para el alimento de ganado y también el caroce para el tema de calor, ¿verdad? Es un cultivo para mí muy interesante y por eso es que inicié el cultivo de coco aquí en Itapúa, siendo creo que uno de los primeros y tildado inclusive un poco de, de loco porque nadie creía que el cultivo sería posible aquí en Itapúa, en la Tierra Colorada. ¿Cuál fue el motivo principal que lo impulsó a plantar el coco? Bueno, por el tema de las informaciones que había recibido, había revistas, vía internet, por la gran cantidad de cosas que se puede hacer, como te había dicho, el tema de aceite, el tema de pulpa, de todas esas cosas, me interesó y como estamos en una época de que estamos necesitando mucha energía por el tema de biocombustibles y esas cosas, entonces me lancé a eso por ese objetivo y actualmente estamos nosotros con el tema de la FUCAI en las investigaciones para que los futuros productores de coco hagan lo mejor posible para que no cometan los mismos errores que por ahí a lo mejor nosotros estamos cometiendo aquí en este cultivo. En cuanto a las actividades de campo, para la implantación de las mudas, ¿cuáles son las labores principales que se debían hacer? Bueno, en principio hay que buscar un suelo con buen drenaje, si es posible con que no tenga tantos pozos para que sea parejo para el tema de la recolección del fruto luego. Y iniciando con la marcación de la parcela, preparar los hoyos, mezclar esa tierra con un tipo de humus o materia orgánica para que cuando nosotros cultivemos nuestra plantita, esa crezca al principio fuerte y sana. Y luego la limpieza, ¿verdad? Yo creo que lo fundamental en este cultivo es el tema de limpieza, ya sea de las malezas en el campo, como también de las hojas secas que están por el tallo. ¿En qué época del año se realizó el trasplante de los plantines? Bueno, aquí nosotros hicimos a finales del invierno, ¿verdad? Yo tengo entendido que ahí ya empezamos con el primer error porque plantamos en esa época y entramos en la época seca del verano. Entonces por ahí se complicó un poco y tuvimos alto porcentaje de mortandad. Yo creo que sería mejor aprovechar las épocas húmedas porque con la segunda replantación yo me di cuenta de que haciendo un regadío eh, por lo menos una o dos veces antes de una buena lluvia tuvimos mayor cantidad de plantas prendidas que cuando hicimos la plantación y no hicimos ningún regado, ¿verdad? La segunda plantación, ¿en qué época se realizó? Y la segunda se hizo antes del invierno, teniendo en cuenta de que la helada por lo menos no le hace ningún efecto, entonces aprovechamos la época húmeda del invierno y entonces tuvimos mayor cantidad de plantas prendidas. Esta parcela de aquí, ¿cuál es la densidad de plantas por hectárea? Bueno, aquí nos basamos en un principio. Yo estaba buscando mucha información en el tema de internet, revistas y no hubo gran información. Entonces nos basamos en, como le dije, en el tema del eucalipto, plantaciones de 4x4, 3x4, 3x3. Entonces elegí un promedio de 3x4 y como quise entrar con maquinarias, con el tema del tractor para la limpieza, se me ocurrió en la misma densidad de plantas por hectárea, espaciarlas en 2,5 por 4,5. Entonces tengo la posibilidad de ingresar con las maquinarias entre las hileras. Esa es la base en la que me basé para esta plantación. En cuanto a los cuidados culturales durante, una vez establecido el cultivo, ¿cuáles son los principales y en qué consisten? Bueno, en principio lo único que se hizo acá es limpieza, limpieza ya sea de la planta, sacar las hojas secas y de las malezas en sí. También hicimos alguna abonación con estiércol de cerdo, ¿verdad? Con aplicación, con aspersión, ¿verdad? O sea, aplicaciones. Y ahora lo que apareció ahora hace un mes atrás, el tema de una oruga, y estamos viendo la forma de control. Aplicamos un producto piretroide con un fisiológico que inhibe la quitina y aparentemente tenemos buen control, pero tendríamos que ir viendo más a futuro cuáles serían los mejores productos a ser utilizados para el control de esta plaga. En cuanto al cultivo,
el que podemos observar aquí, ¿cuál es su edad? Bueno, aquí tenemos las plantas que ahora están en fructificación, están aproximadamente llegando al sexto año. Y hay plantas más pequeñas porque se hizo replante continuamente, ¿verdad? Tenemos hasta plantas de un año, pero la mayoría aquí están, yo creo que en un promedio de 5 años. ¿Y a los cuántos años empezó a fructificar? Empezó a florecer al quinto año y las plantas que tienen el sexto año ahora están fructificando. Esa es la edad en la que se está ahora empezando a ver los frutos. ¿Y ya tiene un promedio de rendimiento por cosecha? En realidad estamos en ese tema de cosecha y todavía no estamos teniendo un promedio, ¿verdad? Pero aparentemente vamos a tener un buen rendimiento en este tipo de suelo porque con las primeras floraciones que tuvieron las plantas tenemos mucha cantidad de frutas y también estamos viendo que gran cantidad de flores están teniendo ahora las plantas que están entrando en floración para el año que viene para el tema de la cosecha. En cuanto a la cosecha, ¿usa alguna metodología específica o una tecnología? Sí, gracias a los conocimientos del tema de otros cultivos, estamos utilizando un recolector de alambres, que es algo simple y fácil, ¿verdad? Y yo creo que también se podría utilizar el tema de cosechar a mano, con rastrillo. Hay implementos más mecánicos, inclusive implementos para tractor, pero actualmente, como todavía la cantidad no es grande, estamos utilizando un rodillo de alambres que más adelante estaríamos mostrando cómo es que funciona y cómo es que se utiliza ese implemento. ¿Y con qué periodicidad se realiza la recolección? Bueno, empezamos cada 10 días aproximadamente. Después nomás sobre el tema de estas muchas lluvias que veníamos teniendo, los aguaceros y eso, no pudimos recolectar hace varios días. Pero la idea es más o menos aproximadamente cada 10 días y recolectar, porque no hay, van cayendo de a poco y cuando vemos que hay una cantidad interesante, entonces recolectamos. ¿Y nos podría dar alguna idea, un costo estimado de producción anual? Bueno, acá en este cultivo de coco el costo inicial fue un poco elevado por el tema de que se tiene que comprar los plantines, preparar el suelo, hacer las fosas, agregar la materia orgánica. Estaríamos hablando de un costo de producción inicial de la implantación del cultivo de 2,5 millones de guaraníes. Esto luego se facilita porque más adelante lo único que hay que hacer es limpieza y prácticamente en estos 6 años que tiene el cultivo solamente se hizo una aplicación de insecticida preventivo para el tema de orugas. En cuanto al costo para la limpieza, estaríamos hablando de unas 3 a 4 limpiezas por año de un costo aproximado de 150.000 guaraníes. Y en cuanto a la cosecha, variaría un poco de acuerdo a la producción, ¿verdad? Pero en un cálculo de 500 a 600 cajas por hectárea, en cuanto a nuestros ingresos, estaríamos hablando de unos 9 a 12 millones de ingresos. Y descontando el tema de los gastos que tendríamos de limpieza y de cosecha por año, fácilmente nos estarían sobrando unos 8, 7, 8 o 9 millones, dependiendo también, como le digo, del costo de cosecha que depende mucho también de la producción. ¿Y usted cree que podría ser extrapolable estos resultados a otras zonas del país y sería viable este rubro a grandes escalas? Sí, en cuanto a los rendimientos, habría que ver el tipo de suelo porque tenemos distintos tipos de suelo en nuestro país que por ahí a lo mejor bajarían un poco el rendimiento o inclusive podrían aumentar, pero en cuanto a que se pueda plantar en cualquier parte del Paraguay, yo me animaría a decir que sin ningún inconveniente porque es un cultivo que se adapta a suelo arenoso, a suelos rojos, de arcilla, o sea, es bastante versátil su adaptación. Solamente como dije al principio, tienen que ser suelos drenados y con una cierta nivelación para que podamos cosechar fácilmente los frutos.